¿Qué importancia tiene el nombre de una persona? Bueno, eso es lo que Shakespeare en Julieta le preguntó cuando dijo, ¿qué hay en un hombre? Bueno, debido a que ella preguntó eso porque el hombre que él amaba, que se llamaba Romeo, pertenecía a una familia rival con el apellido Montague, lo cual ella no le permitían que se asociara con ellos. Ahora, si él hubiera tenido cualquier otro nombre que Montague, todo hubiera estado muy bien. Pero entonces ella se queja de que eso no tiene sentido, porque un hombre no tiene sentido, ¿qué diferencia tiene? Por lo cual ella contesta su propia pregunta diciendo, lo que llamamos rosa con cualquier otro nombre olería igual de dulce. Ahora, lo que Julieta estaba diciendo que es cierto es acerca de las flores, pero las palabras, porque esas palabras no se aplican a las personas, porque cuando se trata de personas, nuestros nombres importan y pueden afectar e influir enormemente en nuestra forma de ser. Un psicólogo hizo un estudio de 15,000 adolescentes y descubrió que aquellos con nombres raros o vergonzosos tenían problemas con la ley 4 veces más que los demás. Y algunos de ustedes recordarán que hace algunos años el cantante Johnny Cash cantó una canción sobre un hombre llamado Sue. La esencia de la canción era un padre que le había dado un nombre de niña a su hijo para forzarlo a que creciera a ser un hombre duro y pudiera sobrevivir a la vida. Y sí, lo endureció debido al abuso que recibió por ese nombre de niña. Bueno, la mayoría de los padres no harían eso con sus hijos, pero hoy el nombre de una persona a menudo se elige por cómo suena, si está de moda o porque es algo que viene de generaciones en generaciones. Sin embargo, en el mundo antiguo de la Biblia, los nombres no tenían nada que ver con las tendencias contemporáneas o si sonaban modernos o elegantes. En los tiempos bíblicos, los nombres que se les daban a las personas era para expresar cierta cualidad acerca de esa persona, con la esperanza y el deseo de que el portador de ese nombre estuviera a la altura de esa cualidad. Es decir, los nombres eran más una descripción de la persona que cualquier otra cosa. No era una decisión genérica. Por ejemplo, Dios llamó al primer hombre Adán porque Adán significa tierra, ya como lo vimos la semana pasada, porque él fue hecho del polvo de la tierra. Entonces el nombre de él lo describe perfectamente. De la misma manera, Dios le cambió el nombre a Abraham y lo puso Abraham, que significa el padre de la multitud, para que reflejara lo que él se convertiría, un padre de muchas naciones. Jesús, si usted lo recuerda, también cambió el nombre de uno de sus vacilantes discípulos, Simón, a Pedro, que significa piedra o roca. Esta era una descripción de lo que finalmente se convertiría en un discípulo firme, fuerte y constante, como una roca. Ahora, si Dios le preocupa tanto los nombres del pueblo que se transmitan cierta verdad acerca de ellos, entonces ¿cuánto más no le preocuparía el nombre que expresará la verdad de sí mismo? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el nombre de Dios? Bueno, Dios no tiene solamente un nombre, Él se ha revelado a sí mismo en la Biblia con una multitud de nombres y la razón de esto es porque un solo nombre no puede adecuadamente definir al Dios infinito. Por eso leemos en el Antiguo Testamento que Dios se refiere a sí mismo con una amplia variedad de nombres como Elohim, Jehová, Adonai, El Shaddai, Jehová Shalom hay muchos más. Todos estos describen una faceta única de este carácter de Dios y ellos tienen cierta característica y de él. Verá, debido a que Dios es tan inconmensurable, tan glorioso, tan majestuoso, no hay solo un nombre que pueda capturar completamente su radiante gloria. Ahora, en la época de Navidad hay un pasaje de las Escrituras al que a menudo nos referimos que nos presenta los 4 nombres que Dios ha reservado para sí mismo. El que me refiero es Isaías 9 del 6 al 7. Déjeme que se lo lea. Porque un niño nos ha nacido, un hijo que nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará hombre admirable, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, y el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David, sobre su reino,
para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Ahora, la esencia de estos versículos es que en 700 años antes de que Jesús naciera en Belén, el profeta Isaías predijo la venida de él como el rey y el Mesías de Israel. Y el lenguaje que usa para hablar de la singularidad de este Mesías o rey venidero es lo que nos expresa. El profeta dijo que él sería nacido entre nosotros, lo cual se está refiriendo a la humanidad de Cristo. Él está diciendo que nacería como cualquier otro humano, como un bebé, como un pequeño, un niño, pero no solamente sería un niño. Isaías nos revela que él sería un hijo que sería entregado a nosotros. Este sería un hijo con sangre real del rey David, el Mesías, el que se sentará en el trono de David durante el reino milenario de los 1000 años en la tierra y gobernará sobre todas las naciones del mundo, porque solo leemos que el gobierno descansará sobre sus hombros. Verá, lo que Isaías nos está diciendo es que el Mesías entraría a este mundo como un niño pequeño, pero crecería y un día gobernaría el mundo. Y hace más de 2000 años Él entró a este mundo y eso es lo que celebramos en la Navidad. Pero note esto, la profecía de Isaías mira más allá del nacimiento de Él y de un tiempo en el cual Cristo regresará para gobernar y reinar sobre un reino terrenal que incluirán todos los reinos y gobiernos de este mundo. Ahora, esto no ha sucedido todavía, pero sucederá en la segunda venida de Cristo y en este momento Él establecerá un reino literal de 1000 años en la tierra. Y este reino de 1000 años se va a establecer y eso lo leemos en el libro de Apocalipsis 26. Antes de leer esto, yo quiero que entienda bien algo. El Antiguo Testamento dice que venía un reino mesiánico y esa era la promesa que le hizo Dios a los judíos. Pero no hasta que viene Apocalipsis 20, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar este reino antes de que entremos a una eternidad perfecta. Pero ahora leemos en Apocalipsis 26, bienaventurado y santo es el que tiene parte de la primera resurrección, la muerte segunda no tiene poder sobre todos estos, sino serán sacerdotes de Dios y de Cristo, reinarán con él por 1000 años. Ahora, observe esto. En este futuro reino milenial, en la mente de Isaías menciona 4 nombres asociados con el Mesías, en los cuales nos dice no solo cómo es Jesús en términos de su carácter, sino también cómo será su reinado cuando Él tenga su reino terrenal. Es decir, estos nombres revelan el carácter futuro de su reinado en la tierra. Pero escuche atentamente, porque aunque esta profecía y estos 4 nombres tienen una referencia específica a su reinado en el reino venidero, también describen las verdades acerca del Señor que son tan relevantes para nosotros hoy como lo serán para aquellos que vivan durante la era del milenio. Y la razón de esto es porque hay un aspecto del reino de Cristo que ha llegado ya que ha venido aquí y ha estado aquí sobre nosotros, ya que Jesús actualmente reina sobre las vidas de todos los que creen en Él como su Rey y Salvador. Verá, con lo que respecta a sus seguidores actuales, el gobierno de nuestras vidas ya descansa sobre sus hombros, de modo que todas las verdades de estos 4 nombres que transmiten y nos explican de Jesús son muy aplicables a nosotros y pueden convertirse en una experiencia tan real y presente con Él. Así que esta mañana, el domingo antes de Navidad, quiero que miremos estos 4 nombres de Jesucristo para que podamos entender más y experimentar más de aquel cuyo nacimiento recordamos en Navidad. El primer nombre que menciona Isaías, que describe a Jesús, es maravilloso consejero. Y así, Isaías comienza esta lista de nombres revelando el carácter, diciéndonos que Jesús es un consejero, pero no cualquier consejero, Él es un consejero maravilloso. Y estas 2 palabras, maravilloso y consejero, juntas, parece que nunca se pueden separar, tienen que mantenerse juntas porque parece ser que la intención aquí es que tienen que mantenerse juntas y la razón por lo que yo le digo a usted
Es porque Isaías nos los está diciendo al describirlo en esto. Acerca del Mesías nos dice que vienen conectadas, lo que solamente tiene sentido de que se va a llamar a Él, no simplemente maravilloso y consejero, pero Él será llamado el maravilloso consejero. Entonces, ¿qué esto es lo que nos dice acerca de Jesús? Bueno, el hecho de que Él es un consejero significa que Él sabe cómo lidiar con nuestros problemas. Él nos da soluciones a los problemas difíciles que enfrentamos en la vida. Es decir, Él hace lo que un consejero hace, nos da dirección y nos dice cómo vivir. Eso es lo que hace un consejero. Pero al llamarlo consejero maravilloso, Isaías nos dice que Jesús nos aconseja mejor que nadie. Verá, Él es el mejor. Verá, esta palabra hebrea que se traduce como maravilloso significa excepcional o distinguido. Es decir, Jesucristo es un consejero especial, es único, diferente y mejor que cualquier consejero que hayas conocido y que algún día puedas esperar conocer. Ahora, tenemos algunos consejeros realmente buenos aquí en Lakeside, hombres y mujeres que han sido capacitados en la consejería bíblica y que hacen un gran trabajo ayudando a personas y en sus problemas. Le animo a buscar a un consejero si usted cree que lo necesita. Pero tan buenos como son estos consejeros, Jesús es el mejor. Él es superior. No solo porque su consejo siempre es correcto y siempre es acertado, ya que su sabiduría y conocimientos son impecables, sino porque Jesús es Dios. Y por lo tanto, Él sabe todo lo que hay que saber acerca de usted. Y eso es que ningún otro consejero humano podría entender. Usted verá, un consejero humano solo sabe lo que usted le dice. Él solamente va a saber lo que usted diga. Pero Jesús, siendo divino, sabe que ningún consejero humano puede saber o alguna vez sabrá, conocerá su corazón y sus diversos motivos del corazón. Todas sus necesidades, decepciones, sus deseos. Él no sabrían lo que usted no está diciendo. Él sabe todo acerca de usted y todo lo demás de usted. Escuche lo que el rey David escribió de cuánto sabía el Señor acerca de él y de cada uno de nosotros en Salmo 139 del 1 al 4. Esto es increíble, es muy lindo este salmo acerca de su omnipresencia. Dice: Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Así que sabemos, David nos dijo aquí que el Señor sabe cuando nos sentamos, cuando nos levantamos. Él conoce nuestros pensamientos, lo que vamos a hacer cada día, cuando nos acostaremos por la noche y nos vamos a dormir. Incluso sabe lo que vamos a decir hoy antes de que lo digamos. Antes de que lo pensemos, Él sabe lo que va a pasar. Usted sabe, Jesús lo sabe, es nuestro consejero maravilloso, nos conoce como nadie más nos conoce. Él conoce cada movimiento que haces, cada pensamiento que entra en tu mente, en cada actividad, en cada cosa que haces, Él lo conoce. Él solo sabe y comprende lo que realmente ausente dentro de nosotros, cómo somos realmente, lo que nos impulsa a ser nuestras metas. De hecho, la Biblia dice que Jesús nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos, porque a veces podemos engañarnos pensando más de nosotros de lo que deberíamos, o podemos tener una visión distorsionada de nosotros mismos en relación con los demás. Pero Jeremías 17:9 dice: el corazón es más engañoso que todo y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? La verdad es que ni siquiera nosotros entendemos nuestros propios corazones, porque somos desesperadamente malvados y engañosos y mentirosos. Y nosotros decimos lo que queremos escuchar en lugar de lo que necesitamos escuchar. Pero nuestro consejero maravilloso, Él todo lo sabe. Él ve nuestros corazones engañosos y pecadores. Él sabe la verdad acerca de nosotros y por lo tanto pone su dedo directamente sobre el problema y nos dice lo que necesitamos escuchar.
La Biblia nos da una maravillosa ilustración de Cristo dando el consejo correcto y perfecto a un joven que había acudido a él en busca de ayuda. El hombre es conocido como el joven rico y encontramos esta historia en Lucas 18, empezando en Lucas 18:23. Cierto hombre prominente le preguntó diciéndole, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y madre. Y él le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta algo todavía, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, tendrás un tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Pero al oír esto se puso muy triste, pues él era extremadamente rico. Lucas nos dice que este hombre se acercó a Jesús y le preguntó qué necesitaba hacer para obtener la vida eterna. Ahora, basando en lo que le dijo Jesús acerca de él y cómo él guardó todos los mandamientos, él se da cuenta que era un hombre que creía que era un hombre justo, que había tenido una buena vida y recta. Pero Jesús sabía que el verdadero problema de este hombre, incluso de su propia justicia, sabía que lo que realmente él tenía era un hombre que tenía un gran problema, y su problema principal era cómo amaba su dinero, su riqueza, y tenía mucho. Y esas riquezas se habían convertido en su Dios y en su ídolo, y le daban el impedimento para tener una vida eterna. Entonces el Señor le aconsejó que venda todo lo que tuviera, se lo diera a los pobres y se lo diera. Esto es exactamente lo que este hombre necesitaba escuchar, porque había permitido que el dinero se convirtiera en su Dios, y Jesús, conociendo su corazón, lo sabía. Por eso le dijo exactamente lo que necesitaba escuchar para recibir vida eterna. Necesitaba arrepentirse del amor por el dinero como su Dios, seguir a Cristo como su Salvador y Señor. Y ver a este joven vino a Jesús en busca de un consejo, y Jesús le dio el mejor consejo que cualquier persona le pudo haber dado, porque Él es el consejero maravilloso. Pero hay algo más que es importante saber acerca de Jesús, que Él, al convertirse en hombre, Él comprende completamente cada experiencia y con gran compasión los problemas que enfrentamos. En cuanto al Señor comprendiendo nuestras dificultades y lo que atravesamos, vemos en Hebreos 2 del 17 al 18. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios le atañen, para hacer propiciación de los pecados del pueblo, pues cuando él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y una vez más adelante, en Hebreos 4:14 vemos acerca de su entendimiento de nuestros corazones. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Qué gran, preciosa verdad es esta. Nuestro Señor se convirtió en hombre y entiende lo que experimentamos, lo que pasamos. Con respecto a su humanidad y cómo lo califica para ser un consejero tan maravilloso, el maestro de la Biblia dice, debido a que nació en este mundo, creció, trabajó, sufrió y murió, puede entrar en las experiencias que te dejan perplejo y abruman. ¿Cuántas veces el consejero profesional escucha, oh, simplemente no entiendes? Pero esas palabras nunca se pueden decir honestamente a Jesucristo, porque Él sí comprende. Escuche, el Señor entiende con un corazón de misericordia y compasión exactamente lo que está pasando ahora mismo. Todo lo que está pasando, Él tiene simpatía, se identifica con los problemas, las preocupaciones y los miedos. No solo le ofrece su corazón comprensivo, sino como un consejero maravilloso le ofrece soluciones reales para los problemas desconcertantes que enfrenta.
También le ofrece soluciones reales para las dificultades que usted atraviesa. Y a veces es difícil analizarlas y Él nos ofrece una solución por medio de su consejo. Y ahora la pregunta en la que nos encontramos es, ¿cómo nos aconseja? ¿Cómo se convierte Él en nuestro maravilloso consejero personal? Bueno, antes que nada, primero que nada, usted tiene que entender que lo ha recibido como su Señor y su Salvador, de que usted lo conoce personalmente. Así que en Juan 1 del 10 al 13 dice: en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. El mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ahora, estos versículos hablan de aquellos que han recibido a Cristo y nos dice qué significa recibir a Cristo, que es creer en Él. Significa que nosotros creemos en Él y sabemos que Él es más que de entender quién es Él, pero es conocerlo personalmente. Él significa que nosotros hemos abierto nuestros corazones a Él, le hemos dado la bienvenida a nuestra vida, reconociendo que éramos pecadores y necesitábamos ser salvos de la ira de Dios. Así que abre uno sus corazones para que nos entienda y recibirlo completamente, porque Él es bueno y justo y por lo tanto Él exige un juicio por nuestro pecado, por mi pecado, por el suyo. Pero cuando Cristo murió en la cruz, murió en lugar de los pecadores como usted y como yo, experimentando el juicio de Dios como un portador sustituto del pecado. Y cuando usted se arroja a su misericordia, confiando en su muerte en la cruz por su pecado, Él le perdona y entra en una relación maravillosa con Él, una relación en la que Él puede aconsejarle y abordar los problemas que lo dejan perplejo. Y Él así lo cuidará. Y ahora, ¿cómo pasa esto exactamente? Note esto. Él lo aconseja por medio de su palabra escrita, que es la Biblia. En el segundo de Timoteo 3, 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Y aquí dice, este es para que pueda uno corregir, instruir en justicia, para que todo sea perfecto para la buena obra. En los siguientes versículos vamos a seguir leyendo de lo que la Biblia nos enseña. Salmo 119, también tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Salmo 73, 24, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en tu gloria. Salmo 32, 8. Dice, pero yo te instruiré y te enseñaré el camino en el que debes de seguir, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Ahora, estos y muchos otros versículos similares dejan muy claro que el maravilloso consejo de Cristo proviene de las verdades de la Escritura. Verá, cuando usted comprende y aplica la verdad bíblica a su vida, entonces está siguiendo su consejo. Y no hay nada místico acerca o misterioso de esto. Así es como Él nos aconseja, pero es nuestra responsabilidad, mía y de usted, el abrir la palabra de Dios, el leerla con el objetivo de comprender el significado y luego aplicar personalmente su palabra en nuestra vida. Este sería un buen momento para decidir. Qué bueno que ya está terminando este año, gracias a Dios. Es para decidir leer la Biblia el próximo año. Eso sería una forma sistemática de escuchar el maravilloso consejo de Cristo todos los días. Usted puede ver ahí en la computadora, puede encontrar muchos planes de cómo leer la Biblia en un año. Lee un poquito del Antiguo Testamento, un poco del Nuevo Testamento, y así los van ayudando para que usted termine y lea toda la Biblia. Así que yo lo motivo que lo haga. Entonces, el primer nombre que menciona Isaías que describe al Mesías es el maravilloso consejero, pero hay un segundo nombre que menciona el profeta que lo describe también como el poderoso Dios.
Isaías le dice que Él es el Dios poderoso. Su nombre, como nos ha dicho la Biblia, que es muy claro, que fue Jesucristo, que fue nacido como un niño judío en Belén, es Dios. Qué gran verdad tan asombrosa, que Dios se hizo hombre. Isaías ya mencionó esta verdad en el capítulo 7 de su libro, cuando predijo que una virgen concebiría y daría a luz a un hijo y que éste sería llamado Emmanuel, lo cual significa Dios con nosotros. Y ahora en el capítulo 9, el profeta, reiterando la misma verdad, diciéndonos que el Rey y el Mesías venidero, el Hijo real de David, Él será humano, Él será un hombre, y Él será más que un humano, claro, Él será deidad, será Dios mismo. Y esto es precisamente lo que dice en el Nuevo Testamento, Hebreos del 1, 2 al 3. Y aquí dice: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien se hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y después en Juan 10, él dice: yo y el Padre somos el mismo. Y por eso muchos trataron de matarlo, porque decían que él estaba clamando que él era Dios. Y así que él nunca negó ser Dios, pero él enseñó que era en ese libro de Juan, al final nos dice que él viene y Santo Tomás dice: mi Señor y mi Dios. Pero mire cómo Isaías no solamente lo llamó Dios, sino lo llamó Dios poderoso. Él tiene poder, Él tiene la fuerza de Dios. Ahora, no como cualquier otro poderoso, nosotros vamos a ver que este reino poderoso, Él es todopoderoso y no tiene límite. Ahora, en el contexto de Isaías 9, lo que está diciendo él aquí es de que Jesucristo reinará supremo en la ira del reino venidero. Pero una pregunta válida entonces es: ¿cómo nos afecta hoy el poder supremo de Cristo? Es decir, no estamos en el tiempo del reino, pero ¿cómo aplicamos esta verdad acerca de que Jesús es el Dios poderoso en nuestras vidas ahora, antes de que llegue su reino físico? Bueno, reconocer a Cristo como un Dios poderoso significa reconocer que Él gobierna y controla todos los eventos de la vida y que absolutamente nada ocurre por casualidad, accidente o suerte, porque todo está bajo su soberano control. Escuche, todo el mundo, todo absolutamente en el mundo está bajo el control soberano de Dios. El universo entero existe para servirle. Esta es una verdad increíble. Y esto es lo que dice la Escritura en el Salmo 119, versículo 90 al 91. Dice: tú estableciste la tierra y ella permanece. Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas que te sirven. Esto quiere decir que todo el universo físico, incluida la tierra, existe debido a los decretos de Dios y permanece como sus siervos para hacer exactamente lo que Él ordena que hagan. Así que hoy ha pedido que se gobierne, que haya lluvia, y mañana posiblemente no va a querer la lluvia o el sol, pero así va a permanecer de acuerdo a como a Él le guste. Y es así de soberano que es nuestro Señor, y por lo tanto solo tiene sentido que Él es soberano de todo en el universo y asimismo en su vida. Y el solo saber eso, usted debe de estar tranquilo, dejar el miedo y la preocupación en su vida. Usted puede confiar de que todo lo que pase va a estar bien, y todo lo relacionado con su vida, el día de su muerte, sus finanzas, su familia, con quién se va a casar, su trabajo, hasta el detalle más mínimo. Es decir, usted no tiene que preocuparse por nada, porque además de ser todopoderoso, Jesús también es bueno y sabio.
y Él es amoroso. Así que si usted es un creyente en Él, puede contar con el hecho de que todo lo que Él trae a su vida por por el último propósito siempre va a ser para su beneficio, incluso cuando implica dolor y sufrimiento. Escuche cómo Él es bueno y poderoso. Si Él fuera poderoso pero no bueno, entonces estaría preocupado. Pero gracias a Dios que Él es bueno también, Él es maravilloso. Mire lo que el salmista dijo en el Salmo 84:11. Porque nada bueno niega a los que andan en integridad. Nada niega bueno a los que andan en integridad. Escuche, Él sostiene el universo, también lo sostiene a usted. Él también tiene control sobre todas las personas y las diversas decisiones que toman que afectan su vida, ya sea su jefe, sus maestros, sus entrenadores, miembros de la familia, parientes, incluso líderes gubernamentales del nivel más alto. De hecho, en Proverbios 21 dice, el corazón del rey está bajo la mano del Señor. Él dirige y hace lo que le place. Así que Dios tiene control sobre todas las personas más poderosas de la tierra, los reyes, los líderes mundiales, las decisiones que se toman. Entonces, imagínese, Él tiene cierto impacto total en nuestras vidas, así que podemos confiar en Él. Usted no necesita ponerse amargado o enojado o con resentimiento, incluso cuando la gente toma decisiones que en las cuales usted no está de acuerdo, no se preocupe, porque aunque esas decisiones parece que la afecten, nuestro Señor sabe lo que está haciendo y sabe que nosotros podemos confiar en todo, porque Él es bueno, Él es sabio y sabe exactamente lo que está haciendo. Pero en adición, de ser un consejero maravilloso, un Dios poderoso, el tercer nombre descriptivo que Isaías llama a Jesús es un Padre eterno. Ahora, a primera vista, este nombre de Jesús no parece teológicamente correcto, porque la Trinidad tenemos el Hijo de Dios que se distingue de Dios el Padre, así como Dios en Espíritu Santo. O sea que Dios el Hijo no es Dios el Padre y también tenemos el Espíritu Santo. Así que son tres personas, es la Trinidad que hacemos. Ahora, sin embargo, Isaías lo describe a él como un Padre eterno. ¿Y por qué lo está diciendo esto? ¿Y qué quiere decir con esta descripción? Bueno, es fundamental al interpretar las escrituras determinar qué significaban las palabras para los lectores originales, en este caso para el pueblo judío que vivía durante esos tiempos bíblicos. Y con esto en mente es importante saber que la palabra del Padre tenía otro significado, no simplemente como un padre, sino como un concepto de autor o de creador. Por lo tanto, leímos en Juan 8:44 que Jesús llamó a Satanás el padre de la mentira. Quería decir que él era la fuente o el creador de las mentiras. De él se originaban las mentiras. Entonces, cuando Isaías dice que el Mesías será llamado Padre Eterno, simplemente quiere decir que Él es el originador y el autor de la eternidad, en el sentido de que Él es eterno y Él no tiene fin. Su gobierno durará por siglos y siglos. No hay final para Él. Ahora piense lo que significa esta profecía para Israel, que a la luz de la promesa de que su Mesías vendría a gobernar su reino en la tierra, verán que durante la historia de Israel consistió de una larga lista de reyes que vivieron y reinaron y murieron, y un buen rey gobernaría Israel por un tiempo, y habría bendiciones y habría justicia en el pueblo bajo su mando, pero la gente estaría bien, pero cuando ese buen rey moría, a menudo era reemplazado por un rey malvado, lo cual resultaría en grandes dificultades para la nación. Así son los gobiernos de hoy en día. Así es como son, cambian constantemente, cambian los líderes que van y vienen, tal como lo hemos visto en nuestro propio país en los últimos días, y la forma en que se trata a la gente de esa nación depende de quien lo gobierne. Pero en el punto de Isaías, es decir, que con Jesucristo nunca tienes que preocuparte por un cambio de liderazgo, porque Él no va a irse a ningún lado. Él no va a morir, Él no puede ser acusado ni expulsado del cargo, y su reinado es eterno. Por lo tanto, no habrá un final de su reino.
Eso es exactamente lo que leemos en Isaías 9:7, que dice: no habrá fin para el aumento del gobierno de la paz sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo, sostenerlo con justicia y rectitud desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos logrará esto. Entonces, ¿cómo nos afecta esta verdad hoy? Incluso cuando antes de que se establezca su reino en la tierra, bueno, si es usted un cristiano verdadero, entonces usted puede descansar en el hecho de que está totalmente a salvo, de que usted está seguro bajo el gobierno de Cristo sobre usted y que nunca habrá un momento en el que Él no esté a su lado y que no reine sobre su vida. Él nunca habrá un momento en el que lo deje de cuidar, de mantenerse a su lado. Nunca habrá un momento en el que deje de estar ahí para usted. Él estará con usted siempre y nunca lo abandonará hasta el final del tiempo. Nunca te olvidaré, nunca te dejaré, dijo él. Entonces, en un mundo con constante cambio, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y promete gobernar en nuestras vidas con una perfecta coherencia y para siempre. Entonces, si aquel cuyo nacimiento celebramos se llama Consejero Maravilloso, Dios Poderoso y Padre Eterno. Y Él es un Padre. Y el cuarto nombre y el último nombre con el que Isaías lo describe es el Príncipe de Paz. Ahora, lo que quiere decir Isaías con esto es que durante el reino milenial del Mesías, Jesús será conocido como el Príncipe de Paz, porque Él gobernará sobre las naciones del mundo, no como un tirano despiadado, sino como un benevolente pacificador, como uno cuyo reinado se caracterizará por la paz y no la guerra. ¿Y cómo es Jesús el príncipe de paz hoy? Bueno, hay dos formas en las que Él nos trae paz. En primer lugar, Él nos trae paz entre usted y Dios cuando inicialmente confiamos en Él como nuestro Salvador. Porque se ha acabado la guerra entre nosotros y Jesús. Romanos 5:1. Por tanto, siendo justificados por la fe, tenemos la paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando creemos en Él, Él nos asegura la paz con Dios. Significa que ya nuestra rebeldía, todo nuestro pecado ha terminado porque hemos sido reconciliados con Dios por medio de su muerte. Ya no somos enemigos de Dios. Pero en segundo lugar, hay un lado interno de la experiencia en Jesús que trae paz a nuestros corazones atribulados. Esta es una paz, una tranquilidad, es que experimentamos cuando confiamos en Él. Es cuando Jesús trae paz a nuestros corazones, nos trae una calma en el corazón, una satisfacción en nuestro corazón. Él llega con nosotros en las circunstancias difíciles, pero cuando confiamos en Dios, al echar nuestras preocupaciones sobre Él, dejamos de preocuparnos, nos quedamos y dejamos de preocuparnos y de tener miedo. Isaías 26:3, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Porque también hemos visto otra que dice, Él te va a mantener en una paz perfecta, porque tú confías en Él. Esa es la llave, esa principal, la clave para entender es enfocarnos en quién es Él y confiar en Él. Filipenses 4, del 6 al 7, dice, sé por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica. Dice, escuche cómo empieza esto, no tenga miedo, no esté afanoso por nada tenga miedo, pero antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, porque usted sabe que Dios lo ama, que lo cuida. Y, y deje esas peticiones delante de Dios. O sea, que usted déjele sus inquietudes al Señor, sus preocupaciones. Y esto es lo que pasa cuando usted hace eso. Y la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento guardará vuestros corazones, nuestras mentes en Cristo Jesús. Deje sus preocupaciones en Dios. Usted nunca debió haber traído esto sobre sus hombros. Déselas a Dios. Y ahora yo le pregunto, ¿usted tiene esta paz? ¿Usted ha hecho la paz con Dios solamente cuando usted es salvo, cuando usted confía en Cristo y tiene fe en Él?
y así es como usted vuelve a la paz. Y una vez que usted conoce a Cristo como su Señor y Salvador, Él será su maravilloso consejero para guiarlo y dirigirlo. Será su Dios poderoso en el que puede confiar con todas sus preocupaciones, su Padre eterno que siempre estará para ahí, y Él será el príncipe de paz, que cuando usted necesita, confía en Él, le traerá paz a su corazón independientemente de las circunstancias. Así que yo le digo, asegúrese que usted conoce al Señor. Asegúrese que usted se ha arrepentido de su pecado. Y si usted lo conoce, disfrute, experimente todo lo que usted ha vivido, todo lo que es Él. Y si usted le gustaría hablar con alguno de nuestros pastores para hablar más de Jesús, por favor hágalo. Venga aquí, búsqueme. Aquí estoy enfrente. Me gustaría platicar con usted si tiene alguna pregunta. Hay otros ancianos aquí que le podrían ayudar. Así que conforme venimos aquí, oímos la palabra del Señor, la tenemos que obedecerla. Oremos juntos. Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por todo lo que tú eres, porque te revelaste, porque te conocemos, porque si no te hubieras revelado no hubiéramos podido entender estas verdades, pero gracias por tu naturaleza, por tu creación. Pero gracias por esa intimidad que tenemos contigo al conocerte, por revelarte ante nosotros y orando aquí. Y la gente que está viéndonos, que la gente que no te conozca, que tú abras sus corazones y que este sea el día de su salvación. Y para todos aquellos que vivimos y que te conocemos, ayúdanos a vivir y que seamos gente que no solo escucha tu palabra, pero que obedecemos su palabra, que entendemos estas verdades, que las aplicamos en nuestra vida, Señor. Ayúdanos para recordar quién tú eres y tu carácter precioso. Oramos todas estas cosas en nombre de Jesucristo. Amén.